Un saludo, profesora. Mi nombre es Karen Unigarro y junto con mis compañeras desarrollaremos el siguiente análisis sistémico y crítico sobre las políticas públicas. La política pública se entiende como el conjunto de decisiones y acciones que toma el Estado de forma intencional para dar respuesta a un problema que se considera de interés colectivo. Según Rod Doibel en 2014, su análisis puede abordarse desde tres niveles. El primero es el macro, que está centrado en la relación general entre Estado y sociedad. El meso, que analiza las instituciones que diseñan e implementan la política. Y por último, el micro, que está enfocado en los actores concretos y sus decisiones puntuales. En cuanto a sus fines, toda política pública busca resolver o mitigar un problema público, orientar también el uso de los recursos del Estado y generar un bienestar real para la ciudadanía. A mi parecer, este enfoque por niveles es clave porque permite o evita que analicemos una política de forma aislada, sin tener en cuenta o sin entender cómo las decisiones institucionales terminan también afectando directamente la vida de las personas. Buenas tardes, soy Michelle Castro y hoy quiero hablarles sobre ley versus política pública. Bueno, para entender el Estado debemos diferenciar la ley de la política pública. La ley, como vemos en el punto 1, emana del Congreso y establece el marco obligatorio y el deber ser de Thornhill 2008. La política pública. En el punto 2, la ejecuta el gobierno, asigna el presupuesto, las metas y hace viable la acción en el territorio, de Roe Dowell 2019. En conclusión, la ley da el respaldo jurídico, pero la política pública pone los recursos para que las cosas pasen. Bueno, y continuando con la diapositiva 2, acción con daño y, entre comillas, do no harm. Por otro lado, la acción con daño ocurre cuando una intervención del Estado, aunque sea bien intencionada, genera impactos negativos, no deseados en la comunidad. Rodríguez et al. 2009. Un ejemplo en Colombia han sido los programas de erradicación de cultivos ilícitos sin alternativas económicas previas, provocando empobrecimiento campesino. Y bueno, surge una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo lo evitamos? Bueno, con el enfoque do no harm, haciendo diagnósticos reales antes de intervenir y garantizando la participación de las comunidades. Mi nombre es Tatiana Rodríguez y les presento las principales estrategias y los enfoques aplicados en la política pública en Colombia. Como primera medida tenemos que los enfoques son las perspectivas que orientan a cómo el Estado analiza un problema público y cómo define las acciones para solucionarlo. Esto según Rod Devil en el 2022. Un enfoque de derechos humanos busca garantizar los derechos fundamentales y un ejemplo de esto es la política de las víctimas del conflicto armado basado en la Ley 1448 de 2011. Esta promueve la verdad, la justicia, la reparación integral. Esto según el Congreso de la República en 2011. Tenemos el enfoque diferencial e interseccional, que este reconoce que las personas tienen diferentes necesidades según factores como la edad, el género, la etnia o alguna discapacidad. Y un ejemplo de esto es el COMPES 4080 de 2022, que fortalece la política pública de la equidad de la mujer. Tenemos un enfoque territorial que adapta las políticas según las necesidades de cada región, y un ejemplo de estos son los programas de desarrollo con enfoque territorial creados mediante el decreto 893 de 2017. También tenemos que para aplicar estos enfoques se utilizan estrategias como la participación ciudadana, la coordinación de instituciones, la planeación basada en evidencia y la evaluación de los resultados, y esto nos lo dice la DNP en 2022. Hola, soy Laura Tovar y me correspondió cerrar este video hablando sobre las estrategias y entidades que fortalecen la participación ciudadana en Colombia y qué tan efectivos realmente son estos espacios. Bueno, el Congreso de la República estableció que la Ley 1757 de 2015 regula mecanismos como la iniciativa popular, el cabildo abierto, además de crear el Consejo Nacional de Participación Ciudadana. También existen veedurías ciudadanas que el investigador Cuides en 2021 considera como una expresión democrática participativa, así como los presupuestos participativos y las rendiciones de cuentas impulsadas por el DNP. Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué tan efectivos son? Para nosotras como grupo, pues digamos que consideramos que aunque la norma existe, en la práctica persisten aún brechas. Y por otro lado, de Marchi Sánchez, en 2023, señala que el desconocimiento y la apatía institucional limitan el acceso a estos mecanismos. En 2022, el DANE evidencia una baja participación efectivamente en estos espacios formales de decisión. Y esto nos lleva a otra conclusión, y es que sin voluntad política y educación ciudadana, la participación puede quedarse simplemente en un papel. Con esto cerramos nuestra exposición. En la siguiente pantalla dejamos la bibliografía completa y muchas gracias por su atención.